Excelentísimo señor presidente de la República del Perú, ingeniero Martín Alberto Vizcarra Cornejo, señor ministro en el despacho del Ministerio de la Presidencia del Consejo de Ministros, Vicente Antonio Ceballos Salinas, señora ministra del despacho del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Edelmira Montenegro Figueroa, señores alcaldes y gobernadores. Es importante dirigirme a ustedes en el presente mes que celebramos el Día Nacional de la Persona con Discapacidad, para expresarles que han transcurrido 39 años en que se institucionalizó el día 16 de octubre como el Día Nacional de la Persona con Discapacidad, en virtud que en el año 1980 nos congregamos unos 5,000 al Congreso de la República como inicio de la defensa de nuestros derechos, lográndose como respuesta de esta marcha por parte del Estado la creación del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS, como organismo público adscrito al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, con autonomía técnica, administrativa, económica y financiera, con pliego presupuestario. Institución que desde el 6 de enero del año 1999 no ha mostrado ninguna relevancia de valorización significativo como un ente especializado en materia de discapacidad. Y esencialmente me refiero por el respeto absoluto de nuestros derechos como personas con discapacidad, esencia de los objetivos del Perú al desarrollo sostenible para un Perú inclusivo, que está vinculado con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En ese marco, elevo mi voz para que me escuchen, porque también es el clamor del 10% de mis hermanos peruanos invisibles, que representan 3.051.612 personas que tienen algún tipo de discapacidad, según el INEI, en los censos del año 2017, y que en pleno siglo XXII vivimos sucumbidos sin ningún impacto relevante en lo económico, social, cultural y político, por la función mediocre de los funcionarios del CONADIS, quienes no tienen la capacidad de empoderar su liderazgo, y me refiero porque hasta hoy no han promovido ninguna reforma constitucional para aliviar los desafíos de la exclusión, marginación y las desigualdades como agenda social en materia de discapacidad. Ni mucho menos han logrado una articulación y o vinculación intergubernamental, sectorial y sociedad civil como para fortalecer las municipalidades provinciales y distritales, especialmente las oficinas municipales de atención de la persona con discapacidad, gobiernos regionales, la oficina de atención de la persona con discapacidad OREDIS, toda vez que en la actualidad operan estas oficinas en su gran mayoría en la informalidad, porque carecen de los instrumentos de gestión, y en ese mismo orden también se encuentran los sectores de educación, salud, trabajo, entre otros. Por eso siento mucha indignación como CONADIS menoscaba nuestros derechos, como lo ha materializado, no solamente contraviniendo el informe que presentó nuestro país
en el 7º periodo de sesiones al Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en virtud al artículo 35 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde aprobó como aspecto positivo por parte del Estado peruano el programa piloto sobre la integración psicosocial de la persona con discapacidad en la región de Tumbes como un modelo político inclusivo para su aplicación a nivel nacional, sino más bien, en vez de encumbrarnos, los resultados son desastrosos. Por su ineficacia, ineficiencia, inequidad y sin incidencia a nivel nacional, es decir, esta iniciativa de intervención del Estado peruano, ejecutado por CONADIS en el año 2012 y 2013, hasta hoy en nada ha plasmado a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Continuamos sucumbidos como la población con mayor pobreza sobre la pobreza. Carecemos de innovadoras políticas inclusivas, perpetuándonos como invisibles, olvidados, abandonados e ignorados en los niveles de gobierno nacional, regional y local, con los presuntos signos de corrupción por la suma de 4.086.650 soles, como lo demuestra la investigación, análisis situacional del programa piloto Tumbes Accesible, elaborada por nuestra organización, quien representa a las personas con discapacidad en la mesa de concertación de la lucha contra la pobreza de Tumbes y puesta de conocimiento a la Defensoría del Pueblo, Oficina de Control Institucional, OSI, del Gobierno Regional Tumbes, para que, de acuerdo con sus competencias y facultades, lo eleven al Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad y a la vez para que ejecuten las acciones del Servicio del Control Posterior y determinen con todos los elementos de convicción, sean los operadores de justicia que determinen responsabilidad administrativa, civil o penal quienes resulten responsables. Escenario que amerita, por el Día Nacional de la Persona con Discapacidad, excelentísimo señor Presidente de la República del Perú, disponga como Estado parte de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que el señor ministro, en el despacho del Ministerio de la Presidencia del Consejo de Ministros, y la señora ministra del despacho del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, adopte medidas inmediatas para impulsar este programa social y sea asumido para su ejecución por parte del Gobierno Regional de Tumbes como un modelo para su aplicación a nivel nacional, por encontrarse vinculado con los objetivos del Perú al desarrollo sostenible y dentro del marco de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y dentro de sus competencias y facultades prescritos en la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, advirtiéndole que de no tomarse ninguna medida ante los riesgos que nos vienen afectando directamente nuestras condiciones de vida como personas con discapacidad, nunca gozaremos de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Para todos mis hermanos con discapacidad, feliz día. Muchas gracias.